Continuamos aquí con Laura Ballesteros, Andrea Chávez, Claudia Anaya. A ver, este tema del Tratado de Libre Comercio es un punto que te está relacionado también con la pérdida de confianza con el Poder Judicial. ¿Qué va a pasar con la reforma electoral, Claudia? ¿Qué saben de la reforma electoral? Bueno, de la reforma electoral en realidad se especula mucho, pero se sabe poco porque no hay nada escrito. Sí me preocupa, y eso lo dejo sobre la mesa, que se han reunido todos los de Morena. O sea, porque lo ha dicho Ricardo Monreal, ¿no? Que ya estuvieron todos los de la comisión que la presidenta impulsó para la construcción de la propuesta, pero que son puros morenistas, que se le habló a Dan Augusto, que se le habló a él, y pues ya se reunieron todos los de Morena. Entonces no deja de ser una visión unilateral de una propuesta de reforma electoral que solo ellos han pedido, cuando en los últimos 40 años todas las reformas electorales que se hicieron y se construyeron en este país fueron a propuesta de la oposición, derivado de una elección en donde por cualquier circunstancia se detectaron desafíos, retos, cosas que tenían que superarse y que se fueron superando. En este sentido me preocupa que el argumento central de esta reforma no es cómo consolidamos la democracia en este país o cómo la fortalecemos. El argumento central es cómo nos ahorramos unos cuantos pesos, y eso me parece que no da certeza, porque si tú no tienes certeza de cómo se vota, quiénes votan, cómo se cuentan los votos, ¿cómo vas a tener certeza que esa autoridad que llega es la que soberanamente el pueblo eligió? Sin eso no tenemos nada. Déjame usar esta palabra. ¿Qué les pica, Andrea? O sea, ¿qué les molesta del sistema electoral actual tanto como para llevar una reforma con estas características que han trascendido apenas? Pues nos molesta que haya legisladoras que no hayan pedido el voto jamás y lleven 30 años brincando del Senado a la Cámara de Diputados y viceversa. Nos molesta que haya legisladores que pierdan su elección por el que el pueblo de México no vote en estados como Sonora y lleguen por la vía plurinominal. Imagínate nada más. O sea, hay una legisladora que perdió su elección, iba de segunda fórmula, gana de primera minoría el PRI en Sonora, el PRIAN, ella queda de segunda, o sea, queda afuera y entra por la lista nacional. ¿Cuántas veces ha regresado a Sonora en lo que lleva de senadora? Es una pregunta que yo hago al aire aquí. El PRI la llevó de candidata. ¿Los plurinominales? No, la propuesta no es desaparecer los plurinominales. La propuesta es mejorar los mecanismos de representación de la gente para que la gente no le dé la derrota a uno y de todas formas llegue. O sea, asignarlos de manera distinta a los mismos 200. Claro, no, pues hacer una reducción y asignarlos de manera distinta. Que en la lista nacional no queden los hermanos, los primos, los sobrinos, los ahijados, los incondicionales de los dirigentes nacionales. Marco Cortés, pero eso como lo siendo dirigente nacional del PAN, puso a su hermano de diputado federal. Perdón, Alito Moreno se autonombra y nombra a todos sus asesores, a todo su séquito de pandilleros. O sea, discúlpenme, pero eso, ¿a quién representa? ¿Qué mexicano, qué mexicana se siente representado por Alito Moreno? A ver. Perdón, pero eso es lo que nos molesta. A mí me encantaría que esta discusión que está teniendo Andrea acá con nosotras la tenga con su propio partido, la tenga con sus propios legisladores, que son los que están apoyando el nepotismo. A ver, el nepotismo. Que son los que están en San Luis apoyando Potosí los el gobernador ya vetó la ley. Mira, y en Nuevo León, por eso Samuel lo ha dicho. Por eso la ley antinepotismo, que se discutió en la Cámara de Diputados hace poco, la pasaron al 2030. A ver, porque Morena no estuvo de acuerdo, entonces ya tuvo que salir la propia Pero Morena lo va a empezar a aplicar desde el 27. No, pero lo vamos a hacer desde ahora, pero no pudieron convencer a sus propios diputados. Fueron partidos aliados, no fue Morena. A los suyos. Mira, no fue Morena, hay partidos que aliados. sí, con esto del nepotismo. Sí. Efectivamente, el gobernador de San Luis Potosí echó atrás el tema de que sean solo mujeres en la boleta. ¿Y en Nuevo León? Pero eso no impide que su esposa vaya en la boleta. Claro, es cierto, Ajá. es completamente cierto. De Morena sí, porque en Morena ya modificamos nuestros estatutos. Y en Morena ya no puede ir la esposa de no sé quién, la hija de no sé quién. Ni el hermano de Monreal. No, a ver, no, exacto, ni el hermano de nadie. El papá de Evelyn. No, tampoco. A ver. Pero Nuevo León, fíjate nada más cómo es Regresando Movimiento a mi Ciudadano. tiempo. O sea, no ven la cosa en lo ajeno, o sea, nomás en lo ajeno, La paja en el levanta ojo la ajeno. Sigue mano comiéndose y nuestro gritan, tiempo, Andrea. pero Ahorita adentro, recuperamos. ¿por qué Oiga, Nuevo León no ha nosotros dicho nada Samuel en García Nuevo sobre León Mariana? tenemos A ver, muchas Laura. mujeres altamente competitivas. Ahí está Marta Herrera, por ejemplo, a quien le mando un abrazo con mucho cariño, Sandra Pámanes, Iraíz Reyes. Es
decir, ¿Pero lo van a, creo hacer, que lo nosotros van a mantener tenemos... así solo con mujeres en Nuevo León? No, eso todavía no está definido, no se ha discutido y Presentó habíamos la dicho iniciativa también toda que la bancada hay de que Movimiento Ciudadano evitar del Congreso esas local, tentaciones y de Samuel no ha cualquier dicho nada. gobernador. Pero miren, yo lo que quería hablar justamente de la reforma Es la electoral hipocresía. es el tema de lo que la oposición del PRI PAN decía sobre la ley Maduro, ¿no? Le llamó la ley Maduro algo, un proyecto que todavía ni conocen porque no nos ha llegado nada. Yo más bien les diría que de lo que se conoce que se ha filtrado es la ley Díaz Ordaz. Porque lo que quiere Morena es regresar al priato, regresar a estos tiempos donde el gobierno desde la presidencia de la República controlaba las elecciones. Y esto es lo peligroso. Claro que necesitamos una reforma electoral donde los ciudadanos puedan competirle a partidos millonarios como Morena, que es el partido más caro del mundo, con más de 30,000 millones de pesos del erario público en nosotros los queremos últimos reducir años. el presupuesto. Con eso podrían hacer una línea de metro, 4 líneas de metrobús, pero no, es Voten para con nosotros enriquecer la a todos los reforma electoral. impresentables de Morena que vemos viajando en primera clase Pues eso como es lo que Noroña. queremos, Por eso la precisamente es lo que reforma queremos, electoral no reducir puede venir del el poder, presupuesto. tiene que venir A ver. de los ciudadanos. A ver, Claudia. Sí, creo que tenemos una discrepancia de conceptualización profunda. No estamos hablando de nombres, a ver, es que estamos diciendo no, porque la reforma electoral permite que llegue Juanito y Perenganito y son impresentables. No, no se trata de eso. No, pero es que no se trata de eso. Yo estoy hablando de que lo que ustedes están planteando es desmantelar el órgano autónomo, así lo dijo Pablo Gómez. Pero es que es muy Dijo, fácil decir, bueno, no se es trata que, de eso, porque si me no, da pena no, Lito no, Moreno. no, O sea, es que así lo dijo autonomía. Pablo. A ver, el Pablo Gómez dijo que el INE ya no sea autónomo, Ajá. ¿no? Que nada más tenga decisiones Independencia administrativas e independientes. Están hablando ellos de desaparecer resoluciones. OPLES, están hablando de desaparecer los tribunales locales, están hablando de disminuir presupuestos, pero están hablando de mandar al 27 a la presidenta a la rectificación de mandato, a medio poder judicial, que sean más de 800 jueces, a todo el poder, a toda la Cámara de Diputados federal, más los congresos locales que vayan a elección, más los municipios que vayan a elección, más las gobernaturas que vayan a elección, todo un mismo día, validando ya como están validados los acordeones, con una disminución presupuestal. Entonces, eso es fortalecer la democracia, mandar a toda la gente a atiborrarse con un montón de boletas, con un montón de nombres y tener conciencia plena para qué es cada cargo, quién va a estar en cada cargo, y hablando además pues de mejor ayudemos a disminuciones clarificar para presupuestales. qué es cada cargo, No, a para ver, qué es cada A ver, y te función. pregunto, Claudia, No en demos este- por hecho que el pueblo es tonto. En este punto que pones sobre la Ayudemos. mesa, Andrea, ¿cómo evitamos que lleguen los mismos de siempre? a ver, el tema tiene que ver. Porque bueno, una cosa es, entiendo perfecto tu punto, pero creo que también en este caso hay un punto porque siempre están los mismos y la camarilla y los que tienen secuestrados a los partidos, etcétera. ¿Cómo le hacemos ahí? Bueno, esa sí es la elección popular. Finalmente, si alguien está en una boleta y la gente vota por ellos, pues finalmente los tú pluris. no puedes. Bueno, los pluris tienen que ver con una representación que yo creo, y ahora lo satanizamos, pero pues Pablo Gómez lo fue muchos años, ¿no? Sí. Y tiene que ver con esa representación de las minorías, que no es que De no tengan acuerdo. ningún voto, es que no lo tuvieron de manera directa. Vamos a decir, a una elección de un distrito, una persona tiene el 40% de la votación, y el siguiente que no ganó tiene el 30% de la votación, pero eso no significa que nadie haya votado por él, significa que solamente un 30% del padrón electoral votó por él, Pero no a te diferencia de quien tuvo alcanza. sí, pero No, disculpe, Yo creo que es estamos nadie- confundiendo la es que la gimnasia con la representación- No, magnesia. no A estamos ver, confundiendo vámonos. nada. La Ahora gente sí, sabe déjame hablar, por perfecto favor, quién porque trabaja y quién no te metiste a trabaja. mi No, tiempo pero hace estás rato. hablando de nombres, Bueno, ahí va, no a de ver. conceptos. No, disculpe, Es los que votos- tenemos que hablar, una reforma tiene que O sea, construir si van a bajo mantener a sus conceptos, no bajo impresentables, nombres. defiéndanlos. Los O sea, votos, no. O no, pero háganlo claro. Pero es en que la tenemos vida. que hablar de los Dos temas muy conceptos. importantes. Podemos dejar Los la cosa votos así tienen ambigua. que reflejar representación 100%. Y hoy no sucede eso. Hubo una sobrerepresentación por un fraude que cometió Morena y aliados con el Tribunal Electoral, donde el Siguiendo Verde las reglas de la Ecologista Constitución. con 8% de la votación en el Congreso, el PT con 5% de la votación en el Congreso y Movimiento Ciudadano con el 11% de la votación en el Congreso. Fíjate cómo reparten. Un Le dan distrito federal 80 ganado. diputados al Verde, le dan 50 diputados al PT, 27 diputados Movimiento Pero porque Ciudadano. ganaron más que Ese MC, lo problema de siento. sobrerepresentación, donde En el vez de solo voto ganó uno, no está reflejando todo el la país. representación Ok. del Congreso, se tiene que Entonces, digamos corregir. que ahora Hay un- representación directa, Todos ¿ustedes los apoyan votos eso? tienen que irse a indicar representación. Los plurinominales ¿Directa? ¿A los plurinominales? representan minorías, representan causas, sí, sí. representan partido. Los Clarísimo. votos que los llevan ahí son los votos al partido. Ajá. Por eso cada voto tiene que verse reflejado Pero en si representación. ganas el 30 no tienes y el un, 30. Y un segundo punto que me parece importante, el financiamiento, Azucena. Ellos se rasgan en Morena las vestiduras de que lo van a bajar. Ellos prometieron en el 2017 que iban a poner un fideicomiso todas sus prerrogativas para
los damnificados del sismo. Y No no- lo y hicieron, hubo donación, viven de sí, la sí, mentira. hubo donación, El problema claro, del hubo donación. financiamiento Es público, de México es no es el transparente. que da el Estado, público. es el ilegal, el del narcotráfico, el de los contratos ordeñados. De cada 10 Entonces, pesos que no. se gastan, solo 2 se Fíjate, reportan. y nosotros somos A los que eso es lo que queremos tenemos reducir que el ir, financiamiento. porque por eso a ellos no les Hay da una miedo discrepancia. A ver, quitarse entonces, que no el les quiten dinero a los financiamiento. partidos políticos, Laura. Tiene que haber una reducción proporcional porque es una democracia No hoy de donde los golpe. partidos son riquísimos. Es obsceno que Morena tenga 30,000 millones de pesos en los Pues somos últimos los que años de estamos prórroga. planteando ¿Cómo reducir no van a el ganar? presupuesto. Entonces, ahí ¿Qué están de ciudadano acuerdo. de a pie Ahí están puede de acuerdo. ganar una elección Bueno, contra ellos después del con doble de estas tiempo que se reglas y con llevó ese dinero que Movimiento tienen? Ciudadano, Y nosotros yo les tuvimos explico. menos de la mitad de Bueno, financiamiento a ver, que ellos ¿por qué en la el presidencial A ver, y espérame, sacamos espérame, el mayor Paz. rendimiento Ok. de votos. ¿Están de acuerdo con que se quite el dinero a los partidos? Que se reduzca. Que se reduzca. Por supuesto, ¿Tú porque hay también, partidos Claudia? muy Que se millonarios. reduzca, pero hablemos de presupuestos que sean públicos y que haya sanciones a quienes reciban dinero de la delincuencia organizada. De acuerdo. Sin O sea, duda. financiamiento Es que ya está la público ley, que se está la ley. reduzca. No. Aquí es el primer acuerdo, ¿no? Pero, A ordeña de yo recursos también quiero- públicos, yo también quiero contratos, plantear delincuencia mi organizada. Ahí está posición Pío sobre López el asunto porque es Obrador, importantísimo, el diezmo ¿no? de Delfina. O sea, el PRI no quiere acompañar la reforma político-electoral porque con ella impresentables como Alito Moreno Pero no ¿cuál estarían reforma? Ni siquiera conocemos la en el reforma. Senado de la República, en primer lugar. El PAN no la quiere acompañar porque impresentables como Lili Téllez, que perdieron la elección, no estarían en el Senado de la República. Porque el hermano de Marco Cortés, dirigente del PAN, no sería diputado federal. El Movimiento Ciudadano no quiere acompañarla porque ganó un distrito federal a nivel nacional y tiene más de 30 diputados El federales. PT no ganó ni uno, Ganaron uno, por Andrea. supuesto, El ganaron Verde el 13 en tampoco, Ciudad no, Juárez, esas ganaron son el las 7 en el estado de coaliciones. Chihuahua. Pero no lo ganaron Esas son solos. las No, pero son coaliciones. gente del PT. No, Lilia pero Aguilar no es dirigente importa. nacional Es la coalición, del Andrea. PT. Hemos- El Nono hemos Corral hablado de es esto dirigente muchas estatal del veces. PT. Vamos a regresar o sea, con ese pero tema de la no te reforma. dan la razón. Vamos a ver, Laura, Andrea, Claudia. Entiendo que están de acuerdo en que se reduzca el financiamiento a los partidos políticos, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, es un escándalo. Y están de acuerdo en que se cambie la forma de asignar los plurinominales. Por favor, que ya no Siempre y sea cuando, la cuota de los dirigentes quede nacionales. la representación, sí. De las minorías, sí. O sea, porque Pero esta es tiene que postura haber... del PRI, O de sea, que Claudia, no, de Alito, de que no Mine, desaparezcan, todo el mundo. solo que se reasignen de una forma distinta. Sí, que se asignen de una sí. forma distinta. ¿Cuál sería la ideal? Bueno, ¿Directa, habría que ver qué campaña? están planteando. Puede ser un voto directo de segunda minoría, de primera El mejor minoría. perdedor. La sí. Ciudad de repechaje. México tiene una fórmula muy interesante, que Varios es justamente estados. lista A y lista B. Aquí lo que sucede desde hace muchos años y funciona bien es donde los partidos políticos que sí reciben votos, claramente, Maynes recibió muchísimos votos en esta elección presidencial, más de 6 millones de votos, el 11% de la votación nacional, y eso es un voto de partido, ¿no? También, y se refleja en las plurinominales. Se hace puntito una de lista ganar por esto. parte de partido y después es la lista de los segundos mejores lugares en sus elecciones Ajá. Ok. por mayoría en la calle. Pero Se muchos van, estados se tienen van la figura de intercalando. repechaje. El primer Muchos lugar, estados. Suena nada más bien, permítete, ¿no? el primer lugar Ajá. lo pone el partido con su lista plurinominal, el segundo lugar es el mejor votado No, de sin las de pluris. mayoría, Sí, y así lista van los plurinominal. lugares Puro intercambiándose. repechaje. Eso sucede en la Ciudad de México, funciona O sea, sería bien. como... Y habría Puro que repechaje. analizar. O sea, siguen siendo plurinominales, pero en repechaje. ¿Eso es? No, porque hicieron Hay dos, campaña son muchos dos de listas ellos. las que Por eso, menciona Laura. ajá. Hicieron campaña en calle O sea, muchos de ellos, van intercalados. Pero para evitar esto Que del todo el que llegue nepotismo pida y el ta- voto, Ah, Y camine sí, en la y por calle. eso creo que esa es una Haga fórmula compromisos que con la tendría que gente. analizarse siempre y cuando los votos se reflejen en representación. Porque de nuevo, bueno. hoy los votos de la Cámara de Diputados en esta reforma que intentan hacer con toda su mayoría ficticia son votos que no ganaron en las Mayoría urnas ni con ficticia, dice Movimiento representación. Ciudadano, insisto, que ganó un distrito federal a nivel nacional y que tiene más de 30 Vete y diputados Verde no federales. ganaron O sea, uno imagínense. solo, querida, Claro que y sí, te tienen dije ahorita 80 y varios 50 ejemplos, lo que pasa es que no lo diputados quieren cada uno. entender. ¿Por qué insistir, Andrea, en la revocación de mandato si la presidenta es súper popular? ¿Para qué? Porque la revocación de mandato, independiente, mira, aquí sí nos gusta con personas y no con leyes nada más en abstracto. O No, sea, lo que te pasa fijas es que cómo la hay revocación de un mandato doble sí lleva discurso. Estamos hablando de la destinatario. figura. pero Esa es una bola rápida pero entonces, que van a cuando tú van lo a haces querer en la meter en la reforma intermedia y electoral. lo dejas en la intermedia, es para que se institucionalice la figura de ratificación o revocación de mandato en la intermedia. A solicitud de él, A ¿no? solicitud estaba de de- la gente, del pueblo. Ajá. Ahí está en la ley. En Pero la no ley se cruzaba está con las la elecciones. figura de la En la ratificación Constitución o no se revocación de cruza mandato. ahorita. Yo estoy segura de que si hubiéramos tenido la figura de revocación de mandato con Enrique Peña Nieto no hubiese sido presidente 6 años. Yo estoy segura de que si hubiésemos tenido la revocación de mandato, Felipe Calderón no hubiese sido presidente 6 años. Vicente Fox no hubiese sido presidente 6 años. Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari. O sea, lo que tú quieres hacer en ese momento, aunque tengas una presidenta ultra popular, que vaya que la tenemos una presidenta con una aprobación
por los cielos, que vaya que la tenemos, y esto se debe a su gran trabajo en territorio, los resultados en todas las materias. A pesar de que tengas una presidenta popular, tienes que dejarle ese instrumento al pueblo porque tú no sabes qué vaya a suceder el día de mañana. Pero Yo no ahí creo que a la algunas presidenta le reglas. convenga ir con Morena a la ¿Quién llega boleta al en poder? la intermedia, Le convenga porque a Morena quien le trae casi convenga, 30 o no le puntos convenga, abajo, a quien no le diferencia convenga, es a un la instrumento de la presidenta. gente, se llama democracia, les guste o no. A ver, Claudia. Sí, mira, a mí me parece que en Morena siempre están haciendo trucos, pues, para irse por otro lado de lo que realmente están planteando, porque están planteando una reforma de lo que hemos escuchado, bastante peligrosa en cuanto a estar disminuyendo los presupuestos para que podamos organizar una elección. Como la quieras armar, pero parece que todo indica que con mucho menos recursos de con lo que se organiza ahora. Y no estoy hablando del presupuesto de las prerrogativas de los partidos políticos, estoy hablando del know-how, del cómo armas una elección, de la cadena de custodia, de quién cuenta los votos, de cuántas casillas. El PRI sabe muy bien la historia. todo El eso. PRI se sabe muy bien la historia. No, todos los partidos, Andrea, construyeron el actual modelo electoral. Las minorías principalmente lo construyeron hoy día. Entonces es importante que por lo menos respetemos lo que entre todos en un pacto democrático habíamos venido construyendo. Eso me parece a mí fundamental. Y que también en este tema de querer meter la revocación de mandato es estar siempre metiendo la campaña y los programas sociales. ¿Y a qué me refiero? A principios de este año la presidenta Claudia Sheinbaum mandó una carta con su nombre, y eso está prohibido en la Constitución, a todos los beneficiarios de todos los programas sociales. Esto es estar manipulando a la gente, Andrea, es estar utilizando el ¿Quién mandó una presupuesto carta? público. La presidenta Claudia Sheinbaum ¿Mandó mandó una una carta? ¿En carta. dónde? Si no sé si a todos los estados, ¿En dónde mandó pero en una carta? Zacatecas mandó una carta, y eso está publicado ahí en las notas del Universal, en donde la presidenta Claudia Sheinbaum manda a todos los beneficiarios de los programas sociales una carta de Año Nuevo La presidenta con mandó su una carta. nombre. Sí. Ah, mira, a ver, vamos a Vamos a buscarlo. buscarla. Sí. A ver, Bueno, a ver, En creo Zacatecas por lo Sí, menos. los así fue. programas sociales, ¿cuáles? ¿Los que son A los universales? pero, Los Andrea, que le llegan pero a eso todos no a se pesar puede. de que A lo voten mejor por sí el fuera PRI, por por ley, el a lo mejor PAN. fue de motu propio. Pero ahí venía los con de su Claro, Zacatecas. nombre. hay que revisar. Pues, En Chihuahua no llegó, es que Discúlpenme, son- pero no. Hay que podemos amarrarle venir las manos atrás. a los de Si quieres, Morena, sí, a la- para no, eso. no. Gracias. No pudimos Es traer una carta cosita. para los programas sociales, pero la crítica, porque fíjate, nada más qué curiosidad, porque venía la columna del Universal y venían las dos cartas. Sí, en las la columnas vienen crítica muchas no cosas, era, no, Manuel. venían las En cartas, las columnas o sea, no venían venía anexadas. No ahí era ni el siquiera la documento. presidenta, que además es una violación columnas vienen Bueno, muchas constitucional. muchas mentiras. Viene Ajá. que anexaron la carta de la senadora de Morena que quiere ser Imagínate. candidata a También gobernadora. las firmó, Pues sí. ¿no? La presidenta, Pues sí. seguramente. Bueno, Tenemos Ella que las hablar da del de venían- INE. venían las dos cartas. Tenemos que hablar del INE. O sea, es en porque serio, y te la justamente voy a como en pasar este ahorita. debate distractor No fue la con las presidenta, plurinominales perdón, no fue la y el presidenta. presupuesto de los partidos, se esconde los motivos también para poder amarrarle las manos a los árbitros, para amarrarle las manos a los recursos de quienes tienen que realizar las elecciones. Por eso sí tenemos que hablar del INE. Pablo Gómez decía que no, que nada de autonomía. Oye, el INE es independiente y es autónomo. Es bien peligroso que este señor que representa a la presidenta de la República en los diálogos venga a decir estas cosas. Ayer ya Monreal lo nulificó. ¿No? Monreal 1, Pablo 0, porque dijo que él no interviene. ¿Cuál es el problema de la que pudiera ser una reforma emanada de la presidencia, que es la que pues han anunciado? Que la presidencia no puede hacer una propuesta de reforma electoral, ni con Morena, ni con ningún partido, ningún régimen. Tiene que emanar del legislativo cualquier reforma electoral por el tema Pues sí justamente puede, ¿no? de la representación. Pero en términos democráticos, no. Número 2, ¿Por qué? es importante también ¿Por qué decir no? que el INE ¿Por qué no? existe ¿Por qué? para que dé certeza, transparencia y resultados. No nada más resultados, certeza y transparencia. Y si todo el proceso está con poco dinero, amañado, Oye, pero si sin no es que la tenga presidenta, certeza y pregúntale a haya la duda, gente, va a ser pregúntale a la gente, imposible está poder bien, reconocer que no sea un la presidenta, resultado. que es más Por eso el democrático INE que se preguntarle a tiene la que gente. fortalecer. Pregúntale a la gente si Y quieren mira- que se, y mira que el que se INE queden los diputados realizó una interpretación plurinominales. equivocada sobre la sobre representación. Mira que el tribunal lo hizo y Oh, nosotros pues, no queda- por eso decimos los queremos autónomo, queda un desaparecer. minuto y un Decimos minuto que de el INE cierre. es Hay que autónomo, pero no nos fortalecerlo. gusta lo que Tu minuto, decide, Andrea. ¿no? A ver, sean serios en el debate, basta de hipocresía. Está bien, si no quieren lo que propone la presidenta, pregúntenle a la gente si el pueblo de México quiere que permanezcan los diputados federales plurinominales. Pregúntenle a la gente si quiere que permanezcan los senadores plurinominales. Pregúntenle No, a la pues- gente si quieren
que llegue y accese al poder quien no ¿Y por qué solicitó no le el voto, preguntamos también quien no si hizo queremos que el compromiso, está gobierno bien, que no sea la controle las presidenta. elecciones? Preguntémosle Por eso a la Díaz gente, Ordaz nadie de está consumarse planteando, esto. nadie está planteando que el gobierno controle las elecciones, discúlpenme. Si desarticulan Absolutamente al INE nadie y está si le planteando quitan eso. presupuesto, Fíjate, sí va a nada ser más así, decimos que Andrea. el INE es autónomo y queremos defender su autonomía, pero al mismo tiempo decimos, no, la decisión que tomó es incorrecta porque les dio sobre Si representación. a mí me preguntas, Pero ¿quieres A por eso ver, lo son queremos reglas desaparecer que y quedan en le la queremos Constitución quitar el Política de los dinero, Estados Unidos mexicanos. precisamente la democracia Son reglas implica que fortalecer, son reglas que Pero están en la son reglas Constitución. democráticas. O sea, si a mí Pero me preguntas, son ¿quieres reglas que estaban antes de que nosotros llegáramos si a al mí me poder, preguntas, ¿eh? ¿quieres que cueste 10 pesos la gasolina? Te voy a decir que sí. Sí, Pero no se puede, y todo no el es mundo, así. y claro, y si Preguntas puede al costar niño, 5 ¿quieres mejor, que te quitemos el desde refrendo? Nos va a luego, decir que no. lo entiendo, pero ¿para qué te sirven los soples que solamente sirven de oficialía de partes, en donde se decide rojo y te vas al federal, te vas al superior y sucede que es blanco en cerramos lugar de con rojo? Discúlpeme, entonces Claudia es puro Anaya. gastadero de El dinero. OPLE organiza la elección local y hace los distritos locales y hace la Claro, claro, contabilidad que lo puede y hace la organizar cadena el de INE también, custodia y que lo puede organizar el INE. Sí, y si le quitas el presupuesto al INE Pero si y lo puede además, organizar el INE, que lo o puede sea, organizar el quitas INE. el OPLE y además le quitas presupuesto al INE. Certeza, a ver, ¿qué es lo más importante de una elección? Que la mayor cantidad de personas tengan la posibilidad de votar y que además se tenga certeza de lo que sucedió con ese voto, Claro. ¿no? De que lo que tú decidiste se cuente bien, esté en la última instancia y sea respetado. Pero si quitas presupuesto, esas cosas no van a suceder, como cuando quitan los presupuestos y se hacen menos centros bajen de el sueldo votación. los consejeros. Si haces menos centros de votación, menos gente va a tener la posibilidad de O sea, ¿tú votar. crees que un consejero Si puede quitas seguir cadenas de ganando custodia, 150,000 pesos como al por mes? ejemplo No. sucedió con la elección judicial, no hubo cadena de custodia, no se contaron los votos ahí, se llevaron al centro distrital del INE y ahí se contabilizaron. Así fue. Entonces, sí, no se contabilizaron en las casillas electorales los votos. Entonces, en ese sentido, yo creo que si no hay certeza, no vamos a debilitar la democracia. Claudia, Y creo que Laura, es algo que no queremos. Andrea, gracias. Sí, a las 3. gracias. Nos vemos la próxima semana. Que viva Viene la la reforma propuesta de Movimiento político-electoral. Ciudadano.